Bienvenidos al discurso profético de Jesús. Hoy tendremos la séptima lectura y nos basaremos específicamente en el verso 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 13. Tomen asiento, acomódense y dispónganse para disfrutar de esta predicación. Ya vamos a comenzar, así que dejen de hacer lo que están haciendo y enfoquen su atención en lo que hoy Jesús nos quiere decir. Dice el texto, verso 14, dice Jesús: cuando ustedes observen que el repugnante destructor ha puesto su pie invasor donde no debería hacerlo, el lector saque sus conclusiones. Los discípulos de Jesús, que esa agradable tarde de primavera estaban frente a Jesús escuchando estas palabras, han de haber exclamado en lo más profundo de su ser interior. Afuera yo creo que no, pero dentro de ellos han de haber dicho: por fin nos va a dar la señal que tanto hemos pedido. Desde el principio del discurso le pidieron una señal de cuándo sería la destrucción del templo de Jerusalén, y por fin en verso 14 Jesús está dando la tan esperada señal que ellos habían solicitado. De hecho, en el discurso profético de Jesús, primero nos dio a nosotros la señal de los eventos del fin del mundo y después les va a dar a ellos, a sus discípulos, la señal que esperaban. O sea, los últimos fuimos primeros y los primeros están siendo últimos. O sea, Jesús se adelantó y esto lo va a hacer constantemente. Ve hacia el futuro lejano, hacia el final de los tiempos y regresa para hablar de la destrucción de Jerusalén. Pues sí, esto habla de la paciencia. Pacientemente han tenido que esperar y ahora reciben la señal. De hecho, la paciencia es una virtud que Jesús nos ayuda a cultivar para que podamos apreciar con claridad la verdad. La verdad solamente puede ser apreciada cuando se tiene paciencia. Si a ti te están tratando de explicar algo que nunca habías hecho, como cuando nos enseñaron a usar los teléfonos inteligentes, se requería paciencia. Incluso si de forma autodidacta tú empezaste ahí a picarle a ver qué pasaba y te echaste como 3 celulares antes de entenderle cómo funcionaba, tuviste que usar la paciencia. No podemos adquirir conocimiento nuevo a la carrera, deprisa y en medio de distracciones. Necesitamos paciencia. Bueno, como ya lo vimos en otra predicación hace poco, para poder asimilar, entender y atesorar la verdad divina, requerimos, más que en cualquier otra disciplina, paciencia. La paciencia. Creo que salió en verso sin esfuerzo. Esta paciencia es fundamental. Y algunos de ustedes ya se me andan desesperando porque no terminamos el discurso profético. El discurso profético de Jesús yo se los puedo predicar en 3-4 predicaciones y ya estuvo. De hecho, si revisan su libro, los que tienen el libro de las predicaciones del Evangelio de Marcos, verán que las predicaciones originales del capítulo 13 estaban mucho más condensadas. O sea, se hubiera visto muy rápido, creo que ya hubiéramos acabado. Sin embargo, el Eterno me impulsó, me animó, me regañó, como le quieran ustedes decir, pero me llevó a que regresara al texto griego del Evangelio de Marcos capítulo 13, volver a revisarlo, profundizar, y bueno, él quería decirme más cosas. Yo he aprendido más en estas últimas semanas que he regresado al Evangelio de Marcos. He aprendido más, he descubierto más cosas y ahora las comparto con ustedes. La paciencia es la clave y por eso es que vamos viéndolo poco a poco. Pues bien, la llegada del repugnante destructor es la señal que marcará el fin
o sea, la destrucción del templo. No el fin del mundo, sino la destrucción del templo. Cuando vean al repugnante destructor, sabrán los discípulos que falta poco para que el templo sea derrumbado. ¿Qué tan poco? Bueno, vamos a ver las fechas. Esto creo que era, antes no le puse mucha atención a esto y sin embargo creo que esto es muy, muy interesante, muy revelador. Fíjense, era la tarde primaveral del martes 4 de abril del año 30, cuando Jesús dio este discurso profético. El repugnante destructor, todavía no explico quién es ni qué es, pero al rato lo vemos, o sea hoy, el repugnante destructor aparecerá en escena a finales del año 66, noviembre, diciembre del año 66. Fíjense, el templo será derrumbado entre los días 29 al 30 de agosto del año 70. Fíjense, qué interesante. Entre el 29 y 30 de agosto del año 70. O sea que entre las palabras de Jesús y el derrumbe del templo hay un intervalo de 40 años. Bueno, con una tolerancia de 5 meses más o menos. Digo, para los que gustan de exactitud cronométrica y que ahorita me estarán diciendo, no pastor, no fueron 40 años porque ahí faltaban unos 5 meses. Bueno, 5 meses de tolerancia, ponle. Casi 40 años. Perdón, casi 4 años. Y otra vez, por eso me confundí ahorita. Hay casi 40 años entre el discurso profético de Jesús y el derrumbe del templo. Y hay casi 4 años entre la aparición del repugnante destructor y el derrumbe del templo. 40 años para el desastre. 4 años entre la señal y el fin. Anticipación y claridad, características del discurso de Jesús que bien aprecian quienes saben escuchar y observar pacientemente. Yo no me había tomado la paciencia de ver las fechas de estos eventos. Estos eventos están perfectamente fechados por los romanos. Los romanos, miren, el Imperio Romano es como muchos imperios que hemos conocido. Una de las obsesiones del Imperio Romano y de otros ha sido documentarlo todo, fecharlo todo y sacar copias. O sea, tener muchos documentos, ¿verdad? El Imperio Romano llevaba un registro perfecto, exacto, detallado de cuántos barcos tenía, cuántos generales tenía, cuántos soldados, cuántos puertos, cuánto se comerciaba, cuántas cosechas había en toneladas, en fin, bueno, no eran toneladas, pero lo que se pesaba en aquella época. Ellos tenían un control muy estricto de todo. Por eso es mucho más fácil encontrar datos históricos del Imperio Romano que de imperios anteriores, porque el Imperio Romano llevaba registros muy detallados. Fueron los romanos los que nos dejaron fechas tan precisas que hoy, al compararlas, nos damos cuenta de la exactitud y de la claridad y de la anticipación en las palabras de Jesús. Pero para eso, ¿qué se requiere? Paciencia. Paciencia mía para buscar las fechas, incluirlas en una predicación y que ustedes y yo nos demos cuenta de que vuelve a aparecer el número 4 en sus diversas manifestaciones. 4 años, 40 años, qué interesante. Esto definitivamente para nosotros, los de Paz Divina, no es ni casual ni accidental. Para nosotros, los de Paz Divina, lo tenemos muy bien claro porque hemos tenido muchas experiencias
en las que claramente hemos comprobado que cierta predicación, que cierto estudio bíblico, que cierta frase dicha en un momento especial no fue ni accidental ni casual. Para nosotros no hay casualidades. Dice por ahí un hermanito de Paz Divina, es que diosidencia, así dices, diosidencia, o sea, coincidencia pero divina. Lo que a nosotros parece una coincidencia. Oye, qué coincidencia que la predicación trató de este tema y es exactamente lo que está ahorita pasando. O qué coincidencia que la semana pasada en el discipulado vimos este tema y ahorita yo estoy viviendo en mi propia vida esta situación. No es coincidencia. No es accidental o circunstancial, no. Es que anticipadamente y con toda claridad Jesús nos habla. Que no lo escuchemos es porque andamos distraídos, estamos viendo para otro lado, que si ya entró la hermana que siempre llega tarde, que si ya se le cayó el vaso de agua a no sé quién, que mira, la hermana trae el mismo vestido de la semana pasada. O sea, quién sabe en qué tantas cosas nos distraemos. Bueno, ahora ya no. Pero por eso no escuchábamos a Jesús, estábamos distraídos, estábamos confundidos o estábamos enojados. Van a decir que exagero. Pero algunos llegaban a Paz Divina peleados. Yo sé que no me creen, pero en casa se habían agarrado hasta con el sartén y bueno, y en el camino venían peleando y echando demonios y todo, y llegaron al templo y a cantar paz, paz, cuán dulce paz. No, si todavía traían el coraje atravesado cuando estaban escuchando la predicación, nomás se veían el uno al otro, y vas a ver ahorita que salgamos y todo, ¿no? Así pasaba. Supongo. El caso es que no lográbamos esa paciencia. Hoy tenemos esa paciencia. ¿Y cuántas veces tú, que has tenido la oportunidad de escuchar con paciencia el discipulado, la predicación, el estudio bíblico, te pudiste dar cuenta que la palabra de Jesús fue anticipada, clara, oportuna? Nosotros lo tenemos muy, muy claro. Así que lo que tengo que decirles es que este es el tiempo oportuno para recibir este mensaje. Esta época, este año, este mes, este domingo es el tiempo oportuno para recibir esta predicación. No es coincidencia, no es accidental, no es circunstancial. Este es el tiempo. Habrá que esperar unos años para que nosotros mismos o la siguiente generación diga si es cierto, fue muy oportuno que en tal fecha se diera esa predicación por los eventos que se vienen a dar. Pero necesitamos escuchar y observar pacientemente. Anótalo. Necesitamos escuchar y observar pacientemente. Y mientras lo escriben, quiero enviar saludos a Tami, porque luego no le envío saludos a Tami, pues luego me andan reclamando que no le envío saludos. Así que hola Tami, ¿cómo estás Tami? Y por supuesto, saludos a todos los que están disfrutando de esta predicación. Gracia y paz para todos ustedes. Pero antes de explicar el significado de la señal dada por Jesús, me gustaría que viéramos primero la parte final de la lectura que hicimos hoy. O sea, vamos a cambiar el orden, ¿verdad? Y no por otra cosa, sino porque quiero que nos concentremos en la parte de la señal. Bueno, la frase que leí al final, que está en el verso 14, dice: el lector saque su conclusión. Creo, porque ya no me acuerdo bien, pero creo que en Reina Valera dice: el que lee entienda, algo así, el que lee entienda. O sea, da la idea de que el que está leyendo, pues que entienda, ¿verdad? Y ahí ya cada quien le va dando su explicación. Otra vez, cometemos el error de traducir un concepto que era perfectamente definido en su cultura
y lo traducimos sin la debida aclaración o explicación, y entonces el concepto lo leemos o lo interpretamos desde nuestra cultura, desde nuestro propio contexto, y muchas veces terminamos entendiendo algo que nunca se quiso decir. Hay que ver lo que significaba. Para empezar, la traducción correcta, como lo voy a explicar ahorita, es: el lector saque su conclusión. No es el que lea entienda, no, que saque su conclusión. Vamos a verlo. Para empezar, esa no es una palabra de Jesús. O sea, Jesús no dijo esto. Esto lo escribió Marcos, el autor del Evangelio. Él venía escribiendo el Evangelio y al llegar a esta frase, fíjense qué importante, al llegar a esta frase interrumpe o abre un paréntesis. En aquella época no existían los paréntesis, pero abre un paréntesis al discurso de Jesús en un momento tan importante para ellos, para la primera generación de cristianos, para el grupo de discípulos de Jesús. Abre un paréntesis y mete esta nota, pone esta nota. Como diríamos hoy, una nota al margen o a pie de página. No, aquí la nota va introducida, va en medio del discurso. De hecho, interrumpe el discurso de Jesús. Quiten la nota y verán que pueden seguir leyendo sin ningún problema. Vamos a ver de qué trata la nota. Para empezar, hay que aclarar que Marcos escribió su evangelio unos 20 años después del discurso de Jesús, o tal vez menos, pero no más. Tal vez lo escribió 10 años después de que Jesús diera este discurso, o tal vez 20, pero no más. Esto quiere decir que el Evangelio de Marcos, y en especial este discurso profético, está a medio camino entre lo que dijo Jesús y el derrumbe del templo. Si hay 40 años entre el discurso de Jesús y el derrumbe del templo, el Evangelio de Marcos está a la mitad, a 20 años. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, Marcos, esto es muy importante, ¿eh? Marcos escribe su evangelio en Galilea. La forma en la que escribe delata que está escribiendo alguien que vive en Galilea, y que cuando se refiere a eventos de Jesús que sucedieron en Galilea, los describe como alguien que vive allí y que escribe para gente que vive allí. Y cuando relata eventos de la vida de Jesús que sucedieron en Jerusalén, lo relata como algo que está fuera, más allá. Por ejemplo, cuando yo les hablo de mi pueblito polvoriento, es fácil entender que ustedes saben que me estoy refiriendo a una ciudad diferente a la que vivimos. O sea que yo vengo de fuera y que ahora estoy aquí. Esto es muy importante en el Evangelio de Marcos. Ahora, esta región de Galilea, donde Marcos escribe su Evangelio, es la misma donde estuvo Jesús. Es la misma. Y Marcos escribe su evangelio para un grupo de congregaciones que estaban allí en Galilea. Las congregaciones, esto es evidente, los que han estudiado el evangelio de Marcos a profundidad en su idioma original y todo, se han dado cuenta de este sabor a Galilea. ¿Okay? Ahora, Marcos escribe su evangelio no pensando en todo el mundo, no está pensando en esas congregaciones. Estas congregaciones podían trazar su origen hasta el mismo día, la misma fecha en la que Jesús visitó sus pueblos o sus aldeas. Un día Jesús pasó por Capernaum, por Naín, por ¿qué otra ciudad? Las ciudades, los pueblitos, las aldeas que había ahí en Galilea. Llegaba a un pueblito, a una aldea, predicaba, hacía milagros, sanaba enfermos, todo. Bien, y se iba. Las personas que habían escuchado a Jesús, que habían visto sus milagros, que habían sido tocadas por las palabras, las acciones y la personalidad de Jesús, quedaban impactadas.
Tú sabes de lo que te hablo. Un encuentro personal con Jesús cambia la vida. Y les cambiaba la vida a 10, 20, 50 personas ahí en el pueblito. Y esas personas, de forma espontánea, empezaban a congregarse en la casa de fulanito, en la casa de menganita, en el campo, junto al río, donde fuera. Y se reunían cada vez que podían, una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, yo no sé. De forma espontánea se reunían para intercambiar impresiones. Oye, ¿cómo iba la parábola que dijo Jesús? Oye, ¿y aquella historia? Y empezaban a contarse historias acerca de Jesús, a relatar eventos de Jesús, algún detalle que alguien no vio, o simplemente volver a recordar las historias de Jesús. Y de esta manera se hablaban unos a otros bien de Jesús. Meses después, estas comunidades estas congregaciones recibieron la visita de los discípulos de Jesús. Sabemos por los evangelios que más adelante, a mitad de su ministerio, Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 a visitar las aldeas que él previamente había visitado, y los envía para predicarles acerca del reino, o sea, para ampliar la enseñanza que Jesús estaba transmitiendo. Viendo que sus discípulos ya habían estado con él por lo menos 1 año, pues como que ya estaban en posibilidades de ir y predicar. Esa es la razón de por qué en esa ocasión, porque hay diversas ocasiones, pero en esa ocasión les dice Jesús a los discípulos, que los envió de 2 en 2, no lleven maleta, no lleven cantimplora, no lleven mudas de ropa, ustedes simplemente a donde lleguen digan shalom, o sea, paz, quédense allí donde deben estar, coman lo que les den y enseñen, ¿verdad? Y luego váyanse a otra aldea. Jesús los estaba enviando, por eso es muy importante entender el contexto de las instrucciones. En esa ocasión, Jesús enviaba a sus discípulos a comunidades que él ya había formado. Y los envía sin nada, les dice que no lleven nada, porque ellos deben confiar en la hospitalidad de quienes los reciben. O sea, ¿para qué cargas cosas? Allá te van a dar. Tú veas lo que vas a predicar. Evidentemente, diferentes contextos demandan diferentes instrucciones. O sea, esta no es una instrucción aplicable a todos los misioneros en todos los contextos. ¿Ok? Pero bueno, el caso es que estos discípulos, cuando llegaron a estas aldeas, a estos pueblitos, fueron recibidos de manera hospitalaria, estaban muy contentos de recibirlos, algunos hasta los recordaban muy bien. Tú eres el que venías con Jesús y todo, sí, a ver, platícanos. Y ya les platicaban más historias de Jesús. Bien, estas congregaciones habían surgido espontáneamente. No tenían estructuras jerárquicas, no eran parte de una denominación, no tenían comisiones, no, nada de eso. Era un grupo de personas que de forma entusiasta se reunían a compartir historias de Jesús. A ese grupo de congregaciones, fíjense, estas congregaciones surgieron antes de que Jesús muriera y resucitara. Bueno, estas congregaciones son a las que llegó Marcos. De manera providencial, no sabemos cómo, pero de manera providencial, sí sabemos quién, Jesús envió a Marcos a ese lugar. Y Marcos empezó a visitar las congregaciones. Dicen, o sea, tal vez sí, tal vez no, dicen que Marcos había recibido la enseñanza de Pedro, del apóstol Pedro. Y que cuando él ya fue capaz de explicar correctamente la enseñanza recibida, fue a Galilea para poder ayudar a las iglesias que estaban ahí, a las congregaciones. Como sea, el caso es que Marcos visitaba estas congregaciones. Un día estaba en una ciudad, otro día estaba en otro pueblito, otro día en otra aldea, y allí iba paseándose. Sabemos que esto lo hacían varios apóstoles, varios discípulos, los primeros cristianos hacían esto. Entonces él era como el pastor maestro de un grupo de congregaciones allí en Galilea, y allí iba de congregación en congregación hasta que se dio cuenta, no, pues yo creo que necesitamos escribir algo que sirva de guía para que las personas puedan tener por escrito el Evangelio de Jesús. Bien,
Vamos a ver, ¿dónde vamos? Sí. Pues bien, allí redactó para ellos este evangelio, que ahora nosotros recibimos, atesoramos y leemos en fraternidad. Pues bien, para esos lectores, pues bien, la nota que Marcos agrega aquí va dirigida a el lector. El lector es una palabra griega que describía a una persona que tenía el cargo oficial de dar lectura a los documentos de una comunidad. Por ejemplo, en una congregación, como las que estamos diciendo aquí, no voy a poner otros ejemplos, pero un lector era la persona encargada de leer. No es que los demás no supieran leer, pero esa persona estaba encargada de leer, era el lector oficial. Si alguien más leía, no le tenían que hacer caso, pero si él leía un documento, entonces tenía valor, porque era la persona designada oficialmente para leer. Fíjense lo que es no saber. Porque hoy cuando leemos el texto, el que lee entienda, pensamos que Marcos se está refiriendo a cualquiera de nosotros que está cómodamente en su casa, en su sofá, ¿verdad? En su reclinable, así se dice, ese sofá que se reclina, y ahí estás leyendo tu Evangelio de Marcos, y de repente, ¡ay! Se refiere a mí. Bueno, no, Marcos no se refiere a ti. Marcos se está refiriendo a la persona que tenía el cargo oficial de leer el texto del Evangelio de Marcos en la congregación. Este Evangelio de Marcos, entonces, fue redactado originalmente para que el pastor de la congregación lo leyera en público. Marcos no podía pasarse toda la vida de congregación en congregación, y mientras visitaba una, que pasaba en la otra. Bueno, Marcos hizo lo mismo que después hará Pablo, que después hará el apóstol Juan, y que aparentemente hicieron prácticamente todos los que fundaron comunidades. O sea, nombrar pastores. Marcos nombró a un pastor para cada congregación. Él seguiría visitando las congregaciones, pero alguien tenía que estar ahí al frente. A esa persona, ¿verdad?, se le iba a llamar lector, tenía la función de lector, ¿ok? Y yo no sabía esto, yo no sabía esto hasta que busqué su significado. Sí, uno ve ahí que lector, el que lee entienda, no, pero el que lee, ¿qué es el que lee? Y ya me puse a investigar, no, espérate. El lector era una persona oficial. Marcos escribió su evangelio para que el pastor lo leyera en público y lo explicara. Esa es la idea del origen del evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos iba a servir como una guía para la predicación, para la enseñanza. O sea, el pastor nos iba a parar y déjenme ver de qué me acuerdo. Fíjense que me acordé de las bienaventuranzas. A ver, ayúdenme, vamos a ver cómo iban. ¿Bienaventurados quiénes? No. A ver, lee el evangelio, lee una sección y luego explícala. Esa es la idea del evangelio. Bien, entonces el lector era la persona designada para conservar una copia del Evangelio de Marcos. No sé, a lo mejor había un evento especial, ¿verdad?, en el que Marcos entregaría. Recuerden que los evangelios se escribían a mano, ¿okay? No se les sacaban fotocopias o se mandaban documentos de PDF, no. Se escribían a mano. Entonces Marcos escribiría un evangelio a mano y lo entregaría formalmente delante de la congregación, las 10, 20, 30 personas que fueran, o más, ¿verdad? Y ahí todos reunidos le entregaba hago entrega del evangelio al pastor. Y en ese momento el pastor le daban otro título. Además de pastor, es el lector. Usted leerá, usted conservará el evangelio de Marcos para compartirlo con la congregación. No significa que la congregación no pudiera tener acceso a un evangelio. Claro, si podían pagar. En aquella época eran muy caros los libros porque se escribían a mano, más que por otra cosa, por eso, porque se escribían a mano. Pero cualquiera podía tener un evangelio, cualquiera que pudiera pagarlo. Pero el pastor tenía la obligación de conservar una copia. Ahora bien, como él era el lector
él tenía la obligación de ensayar la lectura. Fíjense, porque esto todavía hasta hace poco tiempo era común. Si a mí me toca leer Marcos capítulo 13 el próximo domingo en la congregación, entonces a lo largo de la semana voy a estarlo leyendo frente al espejo, se lo voy a estar leyendo a mi esposa en voz alta, para ir ensayando pronunciación, acentuación. Fíjate que a veces por no acentuar bien las palabras queda un poquito ambiguo lo que estamos queriendo decir, o algo bueno termina siendo malo. Fíjate qué importante es el acento, la pausa, la coma de marca, no de comer, el punto y coma. Qué importante es hacer el énfasis, ¿verdad? ¿Eso es pregunta o es afirmación o es admiración? Así me decían cuando yo leía, ¿verdad? Y me decía la maestra de primer año: saludos a todos nuestros hermanos y hermanas que son maestros de primaria. ¡Qué aventura, eh! Bueno, cuando yo aprendí a leer en aquella época, en primero de primaria, me acuerdo que la maestra de primaria nos ponía a leer en público y empezaba a preguntar: ¿no hay ahí una coma? Pues sí, pues haz pausa. ¿Eso que estás leyendo es una pregunta? No, pues sí. Pues hazlo en tono de pregunta o admiración. Había que cuidar mucho ese detalle. La mayoría de ustedes tienen a la mano una copia de la predicación, o tienen a la mano su Evangelio de Marcos. En aquella época muchos no tendrían a la mano un documento escrito. Era muy importante que el lector pusiera mucha atención a lo que estaba diciendo. La dicción, la forma correcta de leer, es todo un arte. Yo me acuerdo, no sé ahora, pero cuando yo estaba en la primaria, que a los niños, ¿se acuerdan los festivales del 10 de mayo? Y que ahora fulanito va a leer el poema a la mamá, ¿verdad? Y el chamaco tenía que estarlo ensayando, ¿verdad? Y lo ensayaba delante del profesor, y el profesor le decía si sí, si no. ¿Se acuerdan? Leer en público era un verdadero privilegio. Por lo menos en la escuela donde yo asistí, leer en público era un privilegio. Y los niños participábamos, concursábamos para poder ser elegidos en el Festival de 10 de mayo, el Festival de la Primavera, el Día del Padre, el Día del Maestro, 15 de septiembre, en fin, o las posadas, lo que fuera. Yo me acuerdo que luego así para la posada, ¿verdad? A ver, ¿quién va a dirigir el canto para la posada? No, pues fulanito, porque a él le tocó recitar el poema del 15 de septiembre o del 20 de noviembre de la Revolución. O sea, los niños, las niñas que en la escuela los habían elegido para recitar poemas o para leer no sé qué, los ocupaban también durante las posadas o cosas así. Si no saben de lo que les estoy hablando de las posadas, investiguen. Porque no debemos perder esa hermosa tradición mexicana. Aunque sea nomás de conocimiento, porque pues ahorita a lo mejor, pues no sé cómo vayan, ahorita con las olas, pues no sé cómo vamos a andar para diciembre, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que leer era un privilegio. No cualquiera pasaba al frente a improvisar una lectura de la Biblia. No, ¿cómo? Es la palabra de Dios. ¿Cómo van a pasar? ¿Recuerdas que en algunas congregaciones, que en algunos grupos de discipulado, algún aventurero hermano que creía o presumía de saber mucho o de ser muy inclusivo, o yo no sé qué pensaba, o si es que pensaba en algo cuando proponía? Yo propongo que cada uno vaya leyendo y vaya dando la explicación. Oye, espérate, no. O sea, hay un maestro, el maestro da la explicación. Pues ¿cómo que cada uno vaya leyendo y vaya dando su opinión del texto y al final nos quedamos con 20 opiniones diferentes? Y había hermanos y hermanas que daban su mejor esfuerzo en leer el texto que les tocaba leer, pero ¿a poco no? Aquí ya entre nos, aquí entre nos. ¿A poco no había hermanita? Ay, viene la hermanita a leer. No, hombre, leían rete mal. Es que da vergüenza que de nuestra generación
personas con más de 4 décadas encima leían pésimo. Hoy lo digo abiertamente ante YouTube, a la gran congregación de Paz Divina. Nunca lo dije en el grupo discipulado ni en la iglesia, por respeto a los hermanos. A mí me daba más pena que a ellos. Por eso ustedes se dieron cuenta que yo fui dejando esa costumbrita que traíamos de otras congregaciones, aunque nunca faltaba alguien que por ignorancia de otras congregaciones querían introducir viejas costumbres a algo nuevo. No revuelvan lo nuevo con lo viejo. Pero ¿cómo vamos a poner a leer, si para nosotros la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a poner a alguien a leer? Digo, tú y yo, los que tenemos más de 4 décadas encima, tú y yo crecimos en un ambiente, no sé ahora, no quiero denigrar ni criticar la educación de nuestros niños y niñitas del día de hoy, pero a nosotros nos exigieron leer en público correctamente, con buena pronunciación, bien hecho. ¿Cómo vamos a leer la Biblia así nomás y mal leída? No, el lector se esforzaba en dar una correcta pronunciación. Sin embargo, etimológicamente, la palabra lector describe a una persona que conoce con exactitud debido a la repetición de la lectura. O sea, cuando investigué lo que significa lector, me encontré en un primer nivel que se refiere a la persona que tiene el cargo oficial de dar lectura a documentos oficiales en un grupo. Pero después, cuando vi la palabra en griego, me llamó la atención que tenía que ver con conocimiento. Dije que tiene que ver lectura con conocimiento. Y entonces, al empezar a investigar la etimología, descubro, bueno, yo no, los eruditos, ¿verdad? Pero descubro que está escrito que la palabra lector describe a una persona que ha aprendido por la repetición de la lectura. O sea, alguien que ha aprendido con intensidad. El lector era una persona que leía una vez y otra vez hasta llegar a conocer con exactitud el tema que estaba leyendo. O sea, no solamente leía para fijarse en la pronunciación, la acentuación y demás cosas de dicción. También buscaba en cada lectura entender, como a nosotros nos pasaba, que cuando nos dejaban una lectura, nos decía la maestra, ¿cómo me acuerdo? Que la maestra nos decía, a ver, de su libro de lectura, ¿se acuerdan de los libros de texto gratuito? Que había un libro de lecturas que siempre era el más delgadito, y que por delgadito pues daba la apariencia de que era el más facilito. No, hombre, para mí era una verdadera pesadilla ese libro, porque luego la maestra nos decía, y siempre nos lo decía el viernes, para el fin de semana, la lectura de la página tal, pásenle a su cuaderno. O sea, teníamos que copiar a mano de nuestro puño y letra la lectura, y siempre eran lecturas de varias páginas. No, hombre, ahí está uno a mano escribiendo, ¿verdad?, en el cuaderno, porque el lunes la maestra revisaba. Obviamente nomás se fijaba en cómo estaban ahí las letras, ¿verdad? Y siempre salíamos, yo salía regañado porque pues dice la maestra que yo escribía muy feo. Bueno, ahora que veo mis apuntes, pues sí escribía, escribo y escribiré bien feo. O sea, no se me quito eso de la escritura fea. Pero bueno, el caso es que en ese libro de lecturas, a veces también la maestra decía, ¿verdad?, para mañana vamos a leer la lectura de la página tal. Entonces nosotros ya sabíamos que llegando a casa teníamos que agarrar el diccionario y buscar las palabras que no entendiéramos. Porque no solamente uno de nosotros, la que la maestra eligiera, ¿verdad? A ver tú, pásale al frente y haz la lectura del día de hoy, que regularmente nomás era una página, pero la tenía que leer el pobre chamaco, ¿verdad?, sudando, ¿verdad?, todo tembloroso, porque ya sabía que le iban a regañar, que por la puntuación, que por la acentuación, que por la entonación, que por lo que sea. Pero el caso es que la maestra entonces empezaba a preguntar, a ver tú, ¿qué significa tal palabra? De la que acababa de leer.
y teníamos que darle el significado, o sea, teníamos que leerle el significado que habíamos obtenido en el diccionario. O sea, la maestra de la primaria nos había enseñado no solamente a leer bien, sino a entender el significado de lo que leíamos. La maestra nos decía, si les preguntan qué significa una palabra, no van a saber qué decir. Y hasta el día de hoy conservo esa costumbrita, ¿verdad? De que si estoy leyendo algo y ponen ahí una palabra que quién sabe qué significa, pues ahí tengo que ir al diccionario a buscar el significado. Eso significa lector en su idioma original. Fíjense, qué simpático. Todo está en la Biblia. Solo hay que buscarlo. Todo está en la Biblia si lo sabemos buscar. Lector en su idioma original en la Biblia significa alguien que de tanto leer aprende. Aprende porque busca el significado. Aprende porque necesita entender el documento que está leyendo. Aprende porque cuando lo lea públicamente tiene que explicarlo. Y si le hacen preguntas, tiene que responder. Esa es la esencia de la tarea pastoral. El pastor no puede pararse al frente y a ver qué me da el Espíritu. No, ponte a estudiar el texto. Investígalo. Léelo una vez y otra vez. Investiga el significado. Inviértele en diccionarios teológicos, etimológicos o como se le llamen, aunque sea un Larousse de esos chiquitos de bolsillo. Pero inviértele para que puedas explicar. Eso es lo que significa lector. Fíjense, o sea, que sabía lo que leía y podía responder, podía comentar con veracidad. Por tanto, no cualquier persona improvisaba la lectura del texto oficial de la congregación. Hermanos, hermanas, predicadores, maestras de la Biblia, no basta con leer, no basta con explicar, no basta con responder. El lector del Evangelio de Marcos previamente debe reflexionar para concluir aplicaciones que sean útiles para la congregación. El lector saque su conclusión, demanda Marcos al que está leyendo el Evangelio, el discurso profético para la congregación. Antes de predicar, debemos aprender de nuevo. Antes de predicar, debemos conocer con exactitud. Nada de que, pues yo no sé qué dice aquí, o yo no entiendo el significado. Una vez me tocó, allá en Puebla, una vez me tocó que me invitaron a ir a ver a otro pastor que estaba dando el estudio bíblico, y me acuerdo muy bien que era Efesios, no me acuerdo qué era, pero sí me acuerdo que estaba leyendo un texto de Efesios, y el hermano estaba dando la explicación, ¿verdad? Y lo leyó, un verso, y dijo, bueno, yo aquí no entiendo bien a qué se refiere Pablo con este texto. Y hermanos, yo les confieso, yo sé que eso no se debe de hacer, pero yo me paré y le dije, hermano, y pues ya me dio la palabra, y le dije, el texto significa esto, esto y por esto. Y ya el pastor se quedó así, bueno, es la opinión de usted. Y entonces le dije, no es mi opinión, eso es lo que significa ese texto. Y por tanto, esa es la explicación. Y ya el otro pastor, ya como pudo, hizo una broma, ¿verdad? Y ya siguió con su estudio. Pues no me volvieron a invitar, ¿verdad? Y pues sí, pero hermanos, es que ¿cómo iba yo a quedar callado? El que está enseñando dice que no sabe lo que significa el texto que está enseñando, entonces ¿para qué rayos lo estás enseñando? Y pues yo sí sabía, porque coincidió, que ya sabemos que no hay coincidencias, que en esa época yo estaba estudiando la carta a los Efesios porque lo estaba compartiendo en la iglesia. O sea, no es porque yo tenga una memoria prodigiosa, es porque lo acababa de ver, lo estaba estudiando, entonces tenía el conocimiento fresquecito, y yo lo compartí. Y pues se me enojaron y pues ya no me invitaban y todo eso, pero ¿cómo me voy a quedar callados, hermanos? ¿Cómo me voy a quedar callado? Es nuestra labor, a eso nos dedicamos. Antes de predicar debemos reflexionar. Marcos advierte que esta señal y las instrucciones que va a dar con respecto a esta señal, las instrucciones que va a dar Jesús, deben ser motivo de una intensa reflexión antes de leer a la congregación. Hermanos,
El peligro demanda no equivocarse en la explicación. Marcos sabe del fervor patriotero que va a confundir a muchos judíos en los próximos años previos a la destrucción de Jerusalén, y entonces necesitarán de una muy clara explicación de la palabra de Jesús. En esto no puede fallarles. Si no explican bien la señal, cuando llegue la señal no la van a ver y se van a perder. Advertidos estamos los predicadores. Sí, ya estamos advertidos, no vamos a invitar al pastor Javier a la iglesia. Pero bueno, veamos ahora sí la señal. Dice Jesús, regresamos a Jesús, ya dejamos a Marcos y a los predicadores que ya los pusimos, pobrecitos, ¿verdad? Pero bueno, dice Jesús, digo porque hay que seguirle, no, yo quiero todavía echarle más a los predicadores, pero la mayoría de ustedes no son predicadores, van a decir, ni somos predicadores y ni ganas nos están dando de predicar. No se apuren, si el Espíritu los mueve a predicar, nadie los va a detener. Dice Jesús, cuando ustedes observen nuevamente, la clave es observar. Otra vez les digo que el subtítulo de esta predicación, de la predicación profética de Jesús, debería de ser observar. Otra vez aparece la palabra observar. Observar en fraternidad, compartiendo con otros, entre los discípulos de Jesús, para afinar la agudeza visual. Oye, yo vi esto, no, yo también, no, pues yo también, estamos viendo lo mismo. La señal, para empezar, y que quede bien claro, la señal va a ser algo que todos verán. O sea, no es una señal mística, mágica, que solamente un puñado de ¿cómo se le llama? De personas apartadas lograrán ver. No, es algo que todo el mundo va a ver. Todo el mundo lo verá. Pero no todos sabrán interpretar correctamente lo que verán. Porque miren, una es la realidad que percibimos a través de los sentidos. Otra es la interpretación que hacemos de esa realidad. Y del dicho al hecho hay mucho trecho. En momentos de miedo o de espejismos exacerbados, la interpretación de la realidad se opaca. ¿O no? ¿Qué hemos vivido en estos últimos meses? Sobre todo el año pasado. Todos veíamos la realidad, pero entre el miedo y los espejismos y todo, no todos interpretábamos igual la realidad. A eso añádanle que no nos decían toda la verdad, pues nomás imagínense. Los distractores eclipsan con sus mentiras. La frase de Jesús, cuando ustedes observen, hace referencia a una primera percepción que debe llevar a una oportuna acción. La acción la veremos en la próxima predicación. Sí, ya están ustedes bien entendidos de que no vamos a avanzar más de lo que estamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, pero es evidente que una vez que observen, tienen que hacer algo. Hay algo que hacer. Observar impulsa a actuar. Observar determina el tipo de acción que se va a tener. Y observar marca el camino a seguir en esa acción. ¿Bien? ¿Qué es lo que van a observar? El repugnante destructor. Repugnante es algo que te produce asco, te dan ganas de vomitar. Y la palabra destructor describe la acción violenta y cruel que suprime las condiciones favorables para la vida. Ay, me gustó esa definición. El repugnante destructor resulta que era una frase perfectamente cotidiana en aquella época. Describía al ejército romano en su acción destructiva. Ese era el repugnante destructor, así les llaman. Ahí viene el repugnante destructor. Se refería
al conjunto de las tropas romanas que venían con todos sus cachivaches, o sea, las catapultas y todos los artilugios que usaban para destruir ciudades. Porque no era lo mismo la patrulla romana, el grupito de soldados que andaban ahí vigilando que se conservara la paz romana, no era lo mismo que el ejército que venía con el propósito específico de sitiar una ciudad, destruir la ciudad, saquear todo, matar a todos. O sea, era un ejército que traía una serie de equipos ya preparados para todo eso, para una acción destructiva. Había tropas que solamente eran para intimidar, pero cuando traían todos sus cachivaches, entonces decían, este es un ejército destructor, ese es el repugnante destructor. Nuestra falta de conocimiento nos hace imaginarnos a seres apocalípticos y meterlos aquí cuando de lo que están hablando es del Imperio Romano, los soldados romanos. Esta palabra destructor se usa en Jeremías 4:7. Anótalo y si lo puedes leer, léelo. Jeremías 4:7, para referirse a la cruel acción devastadora de otro ejército, no romano. Allá en Jeremías describe al ejército de Babilonia, pero también le llamaban destructor. Y ese ejército destructor venía del norte. Fíjense, en Jeremías la palabra destructor describe a un ejército invasor que viene del norte a destruir por completo Jerusalén. La misma palabra es usada por Jesús para describir al repugnante ejército romano que sorprendentemente también viene del norte. También vendrá del norte. Fíjense, ha puesto su pie invasor. Esa es la traducción literal. Ha puesto su pie invasor. La frase describe al ejército romano puesto en pie en actitud invasora. O sea, ya llegamos, aquí estamos, todos formados, derechito, hemos puesto nuestro pie en esta tierra. Eso es lo que significa. O sea, no se trata de una simple presencia. Se trata de invadir para destruir. La señal entonces es la llegada de tropas romanas que han puesto su pie en territorio de Palestina. Específicamente, ¿saben dónde van a llegar? A Galilea. Van a llegar a Galilea. Las tropas romanas no desembarcaron en el puerto más cercano a Jerusalén. Todo lo contrario. Este ejército invasor, destructor, con todos sus cachivaches, desembarcó en el puerto más al norte de Palestina, que está arribita de Nazaret. Bueno, Nazaret no está en un puerto, pero llegaron arriba, incluso más arriba, más al norte de donde estaba Nazaret, más arriba de donde termina el lago de Galilea. Allí desembarcaron las tropas romanas y desde allí comenzaron a bajar, desde allí comenzaron a bajar hacia Jerusalén, o sea, venían del norte hacia el sur, tal y como Jeremías describe al otro ejército destructor. Qué interesante cómo se va conectando la Biblia. Es que la Biblia está conectada. Que no veamos las conexiones es otra cosa, y que no veamos las conexiones a nuestra época actual puede ser trágico. Puede ser trágico. Pues bien, los primeros en observar la señal, ¿quiénes creen que serán? Pues las congregaciones de Marcos. Ellos van a ser los primeros que verán a las tropas romanas desembarcar en Galilea y dirigirse de norte a sur hacia Jerusalén. Ellos son los primeros que los van a ver. O sea, por eso les dice, pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo, esto es de vida o muerte. Donde no deberían hacerlo. Es la frase que usa Jesús. Esta frase tiene un énfasis teológico muy importante. Enfatiza que la invasión no es de ninguna forma
un castigo divino. Fíjate, no dice Jesús, así debe ser. Jesús dice, no deberían hacerlo. Trágicamente es la consecuencia histórica de una actitud y una conducta de rebeldía. Así como en otras ocasiones los profetas o Jesús dicen que así tiene que ser, que esa es la voluntad divina, esta frase de Jesús, donde no deberían hacerlo, establece que esa invasión romana no es un plan divino, no es el plan de Dios, es la consecuencia que solitos ellos habían buscado. El plan de Dios para Israel era otro, pero el ansia de poder y la exaltación de la violencia allá en las sinagogas, a lo largo de todos esos años, en las sinagogas de todos los pueblitos de Palestina, se hablaba de este Mesías triunfalista que vendría a derrocar a las tropas romanas y aplastar al imperio romano y crear el imperio judío que dominaría el mundo entero. Y cuando el Mesías venga y entonces todos nos unamos a este Mesías y conquistemos el mundo entero, dominaremos el mundo entero, y la ley y la Torá, la ley de Dios, será impuesta por obligación a todas las naciones del mundo. Y entonces los miembros más fieles de cada sinagoga seguramente estarán al frente de una provincia en alguna parte del mundo enseñando o vigilando el cumplimiento de la Torá. Los miembros de las sinagogas soñaban con la llegada de este Mesías triunfalista, porque no solamente implicaba el nacimiento y surgimiento del imperio judío mundial, sino además significaba que ellos podrían adquirir fortunas enormes, gobernarían territorios, serían ricos. La riqueza sería para el pueblo judío, la riqueza de todo el planeta. Soñaban con fortunas, con éxito, con prosperidad. Pero también les enseñaban a odiar al enemigo, a sentir odio por la dominación romana. Y en cada discurso en cada discurso que se hacía, el amor de Dios iba apagándose en el corazón de cada uno de estos judíos, que estaban exacerbados por ese discurso nacionalista y patriotero. Llevaron al límite sus sueños, sus espejismos, sus mentiras. Los grandes líderes de la sinagoga sabían que estaban mintiendo, sabían que era mentira esa interpretación. Los demás, supieran o no supieran, la compartían, porque eso atraía a la gente. Las sinagogas estaban a reventar. Todo mundo quería oír los discursos de la llegada de este Mesías patriotera, de este Mesías triunfalista. Al final, los ánimos se exacerbaron. Y ya para la década de los 60, los judíos, de forma espontánea, se empezaron a organizar para formar un ejército. Atacaron a las tropas romanas que estaban estacionadas en Palestina, que no eran muchas, pero las atacaron, los mataron, dejaron vivo a uno que otro para que se fuera a Roma. Ellos sabían que Roma iba a enviar, no se iba a quedar sentada Roma. Ellos sabían que Roma iba a enviar a lo mejor de su ejército para aplacar esa rebelión. Este grupo rebelde se fue a Jerusalén y en Jerusalén proclamaron la independencia del pueblo de Israel. Hemos matado a todos los soldados romanos que había en Palestina. Y todo el mundo les aplaudió e hicieron grandes fiestas, parecía 15 de septiembre ahí en Jerusalén. Proclamaron la independencia de Israel y dijeron: vienen las tropas romanas, claro que van a venir, van a enviar a lo mejor de su ejército. Y les dijeron: precisamente cuando las tropas romanas vengan a Jerusalén y sitien la ciudad de Jerusalén, entonces Dios tendrá que enviar al Mesías. Fíjense las palabras, tendrá que enviar. Eso no está en la Biblia, pero está en otros escritos.
Lean a Flavio Josefo si les interesa. Las guerras de los judíos y antigüedades. Dios tendrá que enviar al Mesías porque no permitirá que la ciudad santa, Jerusalén, sea invadida por los romanos. Pues si había romanos por todos lados. Pero bueno, con los ánimos exacerbados, provocaron a Roma. Supusieron equivocadamente que el Eterno tendría que ayudarlos. Olvidaron deliberadamente su propia historia. Pues nomás había que leer a Jeremías, era la misma historia, se estaba repitiendo. Planearon un destino victorioso basado en la violencia. Mira, hacemos esto, le hacemos así, pum. Aguas. Pensar que vas a tener éxito porque actúas violentamente. Trazaron para ellos mismos un destino mortal. No debería ser así. No debería llegar el destructor, pero llegará. Y dice Jesús, va a llegar. ¿Y qué harán entonces? ¿Qué harán? En la predicación del próximo domingo sabremos qué es lo que deben hacer. También sabremos qué es lo que estaban haciendo los demás. Pero hermanos, no debemos perseguir espejismos. No deberíamos escuchar a los mentirosos. Por tanto, observa detenidamente tu entorno con la verdad de Jesús. Escucha con atención las palabras de Jesús para que no caigas en los engaños. Confía en las promesas y en las instrucciones de Jesús. Son vida para nosotros. Frente al horizonte, en paz divina, nosotros recibiremos las instrucciones con anticipación y con claridad para que podamos vivir en plenitud de vida, aún en medio de las circunstancias que nos están tocando vivir. Confiadamente observemos y escuchemos. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Muy dichosos somos todos nosotros los que disfrutamos de la palabra de Jesús, pues ahora sabemos que cerca está la gran fiesta de bienvenida que celebra la vida, y ahora estamos recibiendo esa túnica festiva de blancura resplandeciente. Por tanto, amados míos, celebremos con optimismo la vida con Jesús. Pastor Jesús, hemos estado, estamos ahora y estaremos contigo para siempre. Amado Pastor Jesús, abre nuestro oído para escuchar con claridad tus instrucciones de vida. Afina nuestra agudeza visual para observar la verdad y dejar de perseguir espejismos. Y permítenos la paciencia para asimilar el conocimiento al que tú quieres que lleguemos. Presérvanos en vida plena, en gozo y en amor. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Muy feliz semana.